familiar, pues bienvenido. Le cedo la palabra a la doctora Silvia. Hagamos una dinámica, ¿les parece si todos los que estamos presentes ya nos ponemos más hacia adelante? El currículum. Bueno, bienvenidos nuevamente. El impacto de las redes sociales en la salud mental es un tema cada vez más relevante en la sociedad actual. Aunque las redes sociales ofrecen beneficios como la conexión y el apoyo social, la expresión personal y la autoestima, también presentan riesgos significativos para la salud mental. Uno de los efectos negativos más documentados en la tendencia es la tendencia a la comparación social, que puede llevar a sentimientos de insuficiencia. Además, la adicción a las redes sociales es otro problema emergente caracterizado por uso compulsivo de estas plataformas que interfiere con otros aspectos en la vida del individuo. El uso excesivo de redes sociales también ha sido vinculado con alteraciones en los patrones de sueño y niveles más altos de ansiedad. En cuanto a la depresión, un estudio encontró que el uso intensivo de redes sociales se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar síntomas de depresión y ansiedad. Otro estudio reveló que el 45% de los jóvenes que pasan más de 3 horas al día en redes sociales tienen más probabilidad de experimentar síntomas de depresión. Es importante destacar que la relación entre las redes sociales y la salud mental es compleja y multifacética, y que se necesitan más investigaciones para comprender mejor los efectos de las redes sociales en la salud mental. Como estadísticas claves, el 70% de los jóvenes que pasan más de 2 horas al día en redes sociales tienen más probabilidad de experimentar síntomas de depresión. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Arnulfo Torres Vidales, médico con especialización en psiquiatría e formación, con experiencia en mindfulness y psicoterapia de las adicciones, comprometido con el tratamiento y la investigación en salud mental, con una sólida formación académica y participación activa en congresos y jornadas académicas. Autor y divulgador en temas de psiconutrición y salud mental. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y por los datos. Creo que esta plática lo mismo un reto hablar de sociales y depresión, porque depresión se maneja en muchos puntos, ¿no? Seminarios y contar en las redes sociales también generan pues, otras información. Entonces, bueno, me presento, soy el doctor Mauricio Torres Vidales, soy egresado de psiquiatría por la Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente ya soy médico adscrito del Hospital Central y, bueno, parte de la práctica privada. Tengo un diplomado en mindfulness, un tipo de intervención enfocada en la atención plena, desde la depresión y la ansiedad, y también un diplomado en psicoterapia de las adicciones. Y pues en este tiempo pues, me ha gustado mucho interés en lo que va siendo los procesos inflamatorios, la depresión, cosas relacionados con la alimentación, la nutrición, el intestino cerebro, y pues he participado en algunos capítulos del libro, uno de ellos enfocados en los uso de las redes sociales. Sí, un momento, estamos teniendo problemas listos.
No, no te preocupes, gracias. Mañana vas a clases. Una pequeña falla de cálculo en todo va. Cuando entrar, amarse detrás de este pequeño vidrio cuadrado. No mire. Le pide $500. Y ¿De pues, qué no bueno, parece? mientras Basta otra la manera de presentación, me gustaría leerles El bien, próximo bloqueo está en ¿no? hasta el Mencionaba directo de la Roy el hombre llegado a ser por sí mismo un dios con prótesis, ¿no? Yo mencionaba esto sin conocer el smartphone y otros dispositivos, son las prótesis que todas sus malas palabras. No frente a Yushik Khan, un filósofo coreano, establece que la llegada del Internet Silencialos. hoy queremos experimentar más que poseer, ser más que Cuenta el campo de visión de la hoy cámara. buscamos más experiencias físicas, ¿no? Pensamos que somos más materialistas hoy en día, pero no, ya no es una cuestión de tomar las experiencias. Lo podemos ver con los celulares, cada año ya no me importa el material, no el estatus y el impacto que puede generar. La contemporaneidad no se suspira en las personas, ahora todo es digital. Para eso llevo mi negocio. Algunas redes sociales, Instagram, hacen la función de placer al aliviar temporalmente los síntomas y creando una representación digital de nuestros objetivos. La palabra vínculo se define por la demanda narcisista de ser visto, estar, desear e enviar. Estos son unos ejemplos. Bueno, me puedo seguir para un capítulo donde participé con el doctor Jesús Galván, el riesgo de amar y sus implicaciones La manera es solo un poco más dura que esta situación, el impacto de las redes sociales y la psique, ¿no? No estamos diseñados aún para que esta cuestión de nosotros. El cerebro pues tiene una actualización de hace 2000 años. Nuestro celular aproximadamente, la última actualización de semanas, ¿no? Más o menos es un mes. Y bueno, con el smartphone nos retiramos a una esfera narcisista protegida de los imponderables del otro, hace que la otra persona esté disponible a transformar el objeto, convierte en un enemigo. La desaparición del otro es precisamente la acción oncológica con la que el smartphone hace. Y estas son frases de un filósofo coreano, Yun-Suk Han, donde menciona que hoy en día, pues en el celular, ya no hay respeto, ¿no? Nosotros siendo médicos, los grupos, ya no hay necesidad que alguien esté entre nosotros para que nos avise, ¿no? De ciertas circunstancias. Ya no tenemos la presencia de la comunicación física con la persona, hoy en día con un solo mensaje o con muchas, ventanas abiertas que tienen una misma conversación, y eso se va perdiendo una intimidad. Hoy nos comunicamos de forma tan compulsiva y excesiva porque estamos solos y notamos un vacío. Pero esta hipercomunicación no es satisfactoria, solo hace más honda la soledad porque falta la presencialidad. Hoy en día vivimos constantemente en una epidemia de soledad. Países como ¿no? No vayas a tomar nada. Recuerda ese fuego eléctrico. Donde las personas buscan a un terapeuta, sino más de una parte, que lo pueda acompañar en su soledad. Entonces, realmente, pues, es preocupante. Las redes sociales sí es una hipercomunicación, pero si el hermano de esta hipercomunicación hace que pues estemos más solos, ¿no? Nos preocupamos más por otras cosas que por las personas que podemos estar conviviendo. Y Hola, Lina. Es que no sé. Disculpa, No lo reconoce, no lo lee. Los socios que están conectados vía Zoom sí pueden ver la presentación, solamente lo que estamos aquí. es que esperaba que me dieras tu consejo sobre algo que estoy intentando hacer. Sí,
traigo láminas, no sé si podemos hacer a ver. Bueno. Sí, porque si no se pierde. Mínimo hacemos el intento de conectarla a ver si se proyecta bien. Ujú. ¿Ese es el cable de nosotros o es el de aquí? No, el de aquí. Este no funciona. De solicitamos a la doctora Elvira si puede silenciar su micrófono, por favor. ¿Tú puedes silenciarlos todos? ¿No eres el administrador? Ajá, fan de Dragon Ball. Fan de Dragon Ball. Ajá, sí, sí, sí. Sí. No, es que es el cable. Según yo es el cable, lo que no funciona. Creo que ya se... No. Tú no traes un cable. Hola, buenas noches. Nada más para invitarlos a la carrera del próximo 18 de mayo, para que los que tengan interés vayan haciendo un espacio, apartando ese día para que pues puedan participar con nosotros. Esperemos que se ponga igual que el año pasado, que estuvo muy, muy buena. Este año todavía está contemplando si va a ser mixta. No, ya Va a ser mixta. O va a haber alguna otra con mascotas. con mascotas, ¿vale? Para que vayan, En Carranza. para que vayan acondicionando a sus mascotas y a todos. Vale, muchas gracias y buenas noches. También les hacemos la Vamos a invitación conectar para directamente la que USB aquí, a ver si se participen y puede vayan al cuarto Congreso sentar Estatal todo. Sextas Jornadas de Actualización, que será realizado en el Hotel Hyatt del 16 al 18 de octubre.
¿Dónde? No, responde, Alonso. Creo que tu combo está descomponiendo todo lo que toca. Está bien. Pues, sí, sí, sí. No sé cómo, ¿no? Ahí. Sale. No, pues es que me siento. Aquí me siento. Como ¿Está? Sí, más a gusto. Sí. Pues bueno, vamos a continuar con la plática. Bueno, es lo que le estaba leyendo, algunas frases, sí, del capítulo que pude participar, y son otras frasecitas de Yu Shun Han, el filósofo norcoreano, donde habla en este libro de No Cosas, ¿no? Como no cosas de que cómo ha llegado a impactar incluso la fotografía, ¿no? Antes teníamos las fotografías y las guardábamos, teníamos mucho valor. Hoy en día pues, tomamos muchas fotos y no tenemos ni siquiera el valor de las fotos. El teléfono, las personas, las cartas, los mensajes, ¿sí? Cómo se ha ido perdiendo esto, ¿no? Él un poco pesimista, ¿no? Porque también hay beneficios, ¿no? Como el que estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Sin embargo, esta hipercomunicación que se nos vende, pues hoy en día nos hace más un vacío de soledad. Pero ¿por qué este vacío? No es malo sentirnos vacíos. El vacío es mismo parte de la vida, ¿no? Incluso el vacío nos permite conocernos y sin el vacío, pues no tuviera sentido la vida. Ya tocando un poquito más en conjunto, ¿no? Les quiero compartir este artículo. Deja cómo cierro el de la ventanita de aquí arribita. ¿Esto? Ah, caray. ahí debo de compartir. Ay, sí, a ver si me la. El micrófono no. Sí. Qué bien. No, estoy bien así. Sí. Y bueno, continuando, este estudio longitudinal del 18 de noviembre del 24 es algo nuevo, donde explora esta relación, ¿no? Entre la problemática social y la cuestión de la depresión. Aquí comenzando habla de una introducción al panorama digital actual. La cuestión de las redes sociales nos ha permitido una transformación social, una integración profunda en la tecnología cotidiana y un impacto en la sociedad moderna, ¿no? Hay beneficios, sí, una fácil conectividad instantánea global, acceso a recursos y conocimientos y nuevas formas de trabajo y educación. Y aquí lo maneja como desafíos, en el concepto de desafíos no como un problema, sino pues algo que nos enfrentamos, como la dependencia en tecnologías, cambios sociales y nuevos riesgos para las sociedades en cuestión del tema. En el artículo menciona ya como patrones de uso problemático, lo divide en dos, en generales y específicos. No, pero ese es el Chopo, se Dicen, supone. siguen abiertos varios micrófonos. No. Creo que de Gracias, aquí sí. del chat. Y el grupo generalizado, donde hay un Yo creo que nomás lo de enfrente. a ver, Vaya saliendo de aquí. uso excesivo de dispositivos digitales, una dificultad para controlar el tiempo y el uso. Y todo esto va generando pues, consecuencias, ¿no? Problemas del sueño, como ya comentaron, aislamiento social y físico, ¿sí? Porque las redes sociales nos permiten una conectividad
Sin embargo, pues esto va alterando, ¿sí? Necesitamos socializar físicamente. Y un deterioro del rendimiento académico, laboral. Ya cuando hablamos de uso problemático específico, ya nos enfocamos más en cuestiones psiquiátricas, ¿no? Adicciones a las redes sociales, dependencia de juegos en línea, incluso el DSM-5, la Yo creo que era mi ha reporte en lo del incluido los videojuegos, ¿sí? Como una adicción. Y también, bueno, ya se mencionan las compras compulsivas en Internet y la ludopatía o las apuestas en línea. Yo creo que podemos ver mucho, ¿no? En los patrocinadores de los equipos de fútbol, ¿no? Principalmente salen a lugares de apostar donde tienen acceso a ver partidos y es un gran problema, sí, un totalmente problema, porque de acuerdo con México, pacientes de 15, 16 años ya con deudas de 55,000 pesos, 60,000 pesos por cuestión de las adicciones al juego. ¿Se escucha todavía mal? Y hay factores de riesgo que hay una vulnerabilidad emocional, factores socioambientales y predisposición a comportamientos adictivos, ¿no? El mismo artículo menciona algunas estadísticas, ¿no? Que hay una tasa de adicciones del 10,6% en la cuestión de las redes sociales, adicción al smartphone del 37%, juego 5,3% y redes sociales del 15,1%. ¿Cuándo hablamos de adicción? Dos cosas, tolerancia y abstinencia. Y en todo tipo, desde sustancia, desde comportamiento y hasta en relaciones personales. Tolerancia, llega un momento de que la persona necesita más tiempo para sentirse gratificado, como el alcohol. Empiezo con uno, me siento tranquilo, me da sueño, pero necesito dos, tres, cuatro, y después hasta presumimos, ¿no? No, es que yo con seis aguanto. Pues no, eso ya es tolerancia y es un grado de adicción. Y la abstinencia, cuando se retira esa conducta o ese comportamiento, incluso una sustancia, empieza a haber síntomas, sí, necesita. Entonces podemos ver cuando se nos pierde el celular o cuando dejamos el celular a un lado, empezamos a tener una abstinencia, ¿no? Una preocupación por el celular. Y las redes sociales es un fenómeno muy interesante porque es una naturaleza continua. No hay límites. Y él mencionaba un psicoanalista que para morir de amor necesitamos tiempo. Y en las redes sociales no existe tiempo. ¿A qué me refiero? Podemos estar conectados 24 horas y no hay un tiempo como tal. Como podemos ir a un lugar, como esta plática inicia y termina, las notificaciones 24/7, actualización de contenido. Entonces, eso nos genera el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, que es el miedo a perdernos de todo. Queremos estar constantemente sabiendo todo de las personas, incluso de las noticias, ¿no? Y eso genera una ansiedad, ¿no? Aspectos psicológicos, la validación social inmediata, cómo está relacionado esto con un sistema de recompensa. Mencionan que no pueden escuchar la plática. Ah, ok. Ok, gracias. Y toda esta validación a través de la recompensa, de likes, de comentarios, compartir, ¿no? Y todo, bueno, vamos todo este diseño persuasivo, ¿no? Un algoritmo personalizado, queremos que alguien nos entienda, ¿no? Es el algoritmo, un esfuerzo infinito de estar cheque, 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 y notificaciones que nos llegan al momento, ¿no? Y todo esto nos lleva a elementos sociales. O sea, aquí pues es todo un conjunto de cosas, una selva digital que no hay límites en esto. Y hay un impacto multidimensional, ¿sí? Personal, social, profesional y académico. Personal, y empieza la alteración del sueño, ¿no? La cuestión de la melatonina, la cuestión de algunas alteraciones, cambios de hábitos de alimentación, sedentarismo, que es muy importante, y a nivel social hay un deterioro de relaciones presenciales. Esto es muy importante. Las redes sociales se tienen en cuenta que es para socializar, es muy importante. Sin embargo, no nos generan habilidades sociales. Por ejemplo, queremos reclamar algo o queremos pedir algo
Y es más fácil por un mensaje. Nada más escribe y se manda. Sin embargo, al poder hablar y tener una habilidad social que nos permita tener conexiones, pues es muy diferente, ¿sí? Y es muy importante en los niños. Y pasó mucho en la situación de la pandemia. En la clínica llegaban niños que no se quitaban el cubrebocas, porque toda la pandemia estuvieron con cubrebocas y crecieron con cubrebocas. Incluso se conectaron en clases con la pantalla apagada. Resulta que van llegando ya a clases presenciales y ataques de pánico, ¿sí? Fobia social, y eso pues es un impacto, ¿no? Un reservo en el paciente, con la persona. Y aquí hay una conexión, ¿no? Con la depresión. ¿Por qué la depresión? Hay otros trastornos, pero va siendo el prototipo de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Porque es un mecanismo de adaptación bidireccional, o sea, incluso desde la vía neurobiológica y vía psicológica, como ya mencionamos algunas, y la biológica, alteraciones de neurotransmisores, cambios de patrones de recompensa y modificaciones del ritmo circadiano. Como les menciono, hay un ciclo de retroalimentación donde la depresión y el uso de las redes sociales, la depresión me lleva a un mayor uso por síntomas depresivos iniciales, búsqueda de escape de redes sociales, alivio temporal y dependencia creciente. Sin embargo, el uso excesivo de redes sociales me lleva a depresión, uso excesivo de las redes sociales, todo el mundo, de todas las relaciones. Entonces, esto es bidireccional. O sea, han salido artículos que dicen las redes sociales causan depresión, pero el paciente con depresión le ayudan las redes sociales, ¿sí? Igual, el uso de redes sociales puede exacerbar o causar depresión. Y ya, tocando el tema directamente de depresión, vamos a hablar de algunos aspectos, ¿no? Donde, pues bueno, ya sabemos que el trastorno depresivo mayor es una enfermedad psiquiátrica de las más comunes, ¿no? Y lleva la mayoría de los suicidios. No todo paciente depresivo se suicida, es muy importante. El suicidio es un ente totalmente diferente, ¿sí? Que se va a lograr con otras situaciones. Y no todo paciente deprimido va a suicidarse. Sin embargo, sí hay una mayor prevalencia de suicidios. Y pues está todavía muy diagnosticada e infratratada la cuestión de la depresión, porque nos confundimos con síntomas. Es muy diferente tener un síntoma depresivo a tener un trastorno depresivo. ¿Cuándo ya es un trastorno de depresión? Cuando empiezo a disfuncionar. Puedo estar triste un día, otro día, pero ya esa disfunción ya me empieza a alterar mis actividades en mi vida personal, ya es algo importante, ¿no? Y una prevalencia de 12 meses en México, menciona de 4.5%, y pues bueno, la población china mayor y los adolescentes es una población especial, ¿no? Extrema en cuestión de depresión en el mundo. Esto es un censo de enero a septiembre del 2024, donde, pues bueno, atendieron 303,000 personas, y pues aquí vienen todas las entidades de demanda de atención psiquiátricas, de demencia, TDAH, trastorno bipolar o trastornos psicóticos. Y aquí vemos que el mayor va siendo ansiedad y la que sigue la depresión. ¿Quién sufre más ansiedad según las estadísticas? Las mujeres. Depresión también. Pero aquí tenemos que cuidado, que todas las mujeres van a tener depresión. ¿Por qué? Las mujeres se acuden más a consulta. Sí, ustedes pueden ver la cuestión de la consulta es más la mujer y el hombre más hablando de cuestión emocional. Todavía vemos la cuestión del machismo, la cuestión emocional. Yo no estoy triste. Con unas chelas estoy bien. Sí, se me va a pasar. No es de mujeres llorando. Y toda esa situación hace que no acudan a la consulta. Antes las estadísticas eran menores en depresión años atrás, después de la pandemia aumentaron menores, pero no significa que aumentó la depresión, sino empezaron a acudir más a consulta. Igual, son más afectadas en trastornos de ansiedad y depresión, y los grupos donde existen una presencia importante son grupos de 60 años y más. Aquí siempre ver los extremos de la vida, desde adultos mayores y cuestión de niños, ¿no? La cuestión de la depresión. Y pues bueno, el 25% aumentó trastornos de ansiedad en el 2021, y otra vez, ¿no?
las personas adultas y adultos mayores, particularmente mujeres, son los más expuestos. Aquí, muy interesante, ya hablando de la relación de la depresión, yo cuando entré a psiquiatría pensé que solamente iba a haber un paciente puro de depresión. Pero no, resulta que viene el paciente diabético, con hipertensión, con cáncer, con lupus, y lo menos que tratar es la depresión. ¿Sí? Entonces aquí viendo datos, ¿no? De enfermedades metabólicas, hipertensión, infarto, miocardio, del 29 al 22% presentan depresión. Del 41% mayor riesgo de diabetes y el 32% más riesgo de tipo de diabetes 2. ¿Sí? Y diabéticos tienen un riesgo de depresión alrededor del 30%, ¿no? Síntomas depresivos y 10% con síntomas severos. Entonces, muy importante, ustedes que son médicos de primer contacto, ¿cuántos pacientes no están deprimidos? ¿Sí? Y a veces no preguntamos o no abordamos más porque quizás no haya conocimiento o hay un rechazo. Incluso conozco médicos que rechazan la psiquiatría. Y no sé si bien dicen lo que choca, te checa, ¿no? Entonces yo creo que es importante abordar esto. Bueno, esto es un artículo que hizo mucho ruido, ¿no? En el 2022, donde salió que no hay evidencia de que la depresión está asociada por concentraciones bajas de serotonina. Súper interesante. Esto hizo mucho revuelo en redes sociales. El doctor Rafael Narbona, él es un psiquiatra, ¿sí? Donde hizo muchos textos hablando que los psicofármacos nos están envenenando, que no hay una causa evidente de los antidepresivos. Igual, este texto, ¿no? Este titular, hemos sido engañados, ¿no? Por un desequilibrio químico, ¿no? O sea, que realmente los antidepresivos no sirven. Sin embargo, es muy interesante esto. Cuando nos enfocamos solamente en la serotonina, nos salieron estudios que sí disminuía la serotonina en la depresión, otros que no, que con uso de antidepresivos aumentaba, y mucha contradicción. ¿Y esto por qué? Porque solamente es una guía, ¿sí? De esta neurobiología de la depresión que a mí me apasiona mucho, desde una base genética, la metilación del ADN, el sistema de neurotransmisión, que esto lo conocemos muy bien, el sistema de estrés, el sistema neuroendocrino, aumento de cortisol, hiperactividad, todo el cortisol, los daños en el hipocampo que hay, con un estrés que va relacionado con una neuroinflamación. Por eso se relaciona mucho la diabetes y la hipertensión, porque estas enfermedades son inflamatorias. Entonces, como se asocia con aumento de citocinas proinflamatorias, pues el paciente está inflamado. ¿Sí? Entonces hay pacientes con resistencia a depresión, pero no porque no funciona el antidepresivo, sino tenemos que buscar la causa que esté inflamando a ese paciente. Alimentación, sueño, y ya vimos que no dejar todo eso, ¿no? Las redes sociales, ¿sí? O sea, es un factor, ¿sí? No es, entonces es bueno preguntarle a los pacientes, oye, cuéntame del uso, ¿no? Incluso meterse en una parte del celular, ¿cuántas horas al diario estás usando? Ahí ya mencionar, arriba de 2, y normalmente el mexicano usa de 4 a 8 horas. ¿Sí? La neuroplasticidad y la disfunción mitocondrial. Esto es muy interesante. Ahora ya los trastornos psiquiátricos se le están conociendo como trastornos metabólicos mitocondriales. ¿Esto a qué se lleva? Pues la energía. Si no hay energía, pues no hay liberación de neurotransmisores, serotonina. Y esta disfunción mitocondrial va mucho del sedentarismo y los problemas de alimentación. Y todos estos circuitos neuronales de las áreas. Es muy importante ver esto, ¿no? Después dicen, no, pues si tienes la área frontal alterada o la ventromedial, tienes depresión. No, es lo mismo si le tomamos una resonancia magnética a un paciente que tiene fiebre, van a ver que el hipocampo se va a alterar, pero no significa que ese paciente tiene un daño en el hipocampo, sino el hipocampo es el área de la regulación de temperatura. Entonces va haciendo lo mismo en estas áreas. Y igual hablando de inflamación, es muy éxito, salió el 14 de febrero de 2025, donde ya se está usando estos conceptos de neuroinflamación en la depresión, con la activación de las células virales, la activación de citoquinas inflamatorias. Y aquí vemos esta imagen, ¿no? Como el estrés va alterando la cuestión de la microbiota en la disbiosis intestinal. No se liberan, no hay bacterias que liberen algunos estimulantes como el butirato,
que va mandando señal al cerebro y va liberando las sustancias. Entonces, esto va haciendo depresión y va viendo todo esto de la mano, ¿no? Aquí, bien nos comentaron en la universidad, una de las células encargadas del cerebro del mantenimiento de la microglia. Aquí menciona que hay dos microglias, tipos de tipo, el fenotipo M1 y M2. Uno ayuda a evitar la inflamación y la otra la inflamación. ¿Y qué va inflamando? Como ya vimos, ¿no? Falta de ejercicio, alteración de sueño, que es súper importante. O sea, pues en el médico, incluso, pues yo he empezado a escuchar que 60 años empieza a infartar, empieza con alteraciones metabólicas. Híjole, y a veces nos sentimos tan orgullosos de no dormir, ¿sí? Las guardas. Todo el daño que nos está ocasionando. Bueno, sé que eso es punto de parte, pero aquí ver todo ese daño, ¿sí? Resulta que entran a la residencia y ya dicen que tienen TDA. No, pues falta dormir, ¿sí? Durmiendo sus horas, muchos síntomas del TDA. Entonces, es muy importante valorar todo esto. Bueno, bases del diagnóstico, existen escalas, sin embargo, no hay ninguna escala que dé diagnóstico. Todo va siendo que aquí usando el DSM-5, ¿sí? Y menciona todos estos trastornos depresivos, ¿no? Trastorno de regulación emocional, depresivo mayor, depresivo persistente, antes conocido como distimia, disfórico premenstrual, por medicamentos o sustancias, y otras condiciones médicas. Un poco enfocarnos en el trastorno depresivo mayor, que es una constelación de síntomas, ¿no? Relacionados no solamente con el estado de ánimo, esto es muy importante. A veces pensamos que la situación psiquiátrica está enfocada en la mente, todo está en la mente, pero no, a veces todo está en el cuerpo, ¿no? Todo esto, pues, son alteraciones del ánimo, con alteraciones como de sueño, energía, cognición, motivación. Por eso está todo esto en auge de la situación disfunción mitocondrial. O sea, la mitocondria, la energía. Entonces, no tengo energía, mi sueño está mal, no hay motivación y no hay cognición. Todos estos síntomas deben durar 2 semanas. Igual, mencionar el criterio A, repitiendo lo mismo, es repetitivo, periodo de 2 semanas. Estado de ánimo deprimido, pues también lo irritable, ¿sí? Lo irritable, a veces pensamos que una persona deprimida es la que está llorando, pero a veces esa persona de mira, no me toques, puede estar presentando un cuadro depresivo, pérdida de interés por el placer, mal cambio del peso o apetito, 5% aquí menciona de cambio en un mes, insomnio, hipersomnia, retraso psicomotriz, agitación, energía o fatiga, inutilidad, culpa, concentración y pensamientos recurrentes de muerte, ideación o intentos suicidas. Algunos criterios cambiaron en el DSM-5. Antes el duelo no se consideraba que el paciente cuando estaba en duelo, no, pues está en duelo, sí. Pero aquí lo importante es ver la disfunción de los síntomas. Si esos síntomas están disfuncionando, si es un paciente, bueno, tuvo una pérdida de un mes o 2 meses que no sale de la casa, ya empieza a decir que desea estar con el familiar, pues es importante darle atención. Algunos criterios adicionales. Y bueno, aquí menciono las comorbilidades, ¿no? Principalmente las crónicas. Ya mencionamos diabetes, hipertensión arterial, obesidad principalmente. Y todo va compartiendo todo esto de inflamación. Y la depresión, pues viene siempre con algo más. La depresión solitaria, pues es rara. Sí, una depresión pura siempre va acompañado de ansiedad, de un trastorno de estrés postraumático y trastornos somatomorfos, ¿no? Consumo de sustancias, el 20% de las personas con depresión consumen sustancias, mayor riesgo suicida, y todo por esta alteración de disfunción dopaminérgica. Este eje de recompensa pues va de la mano de las redes sociales, ¿sí? Incluso tengo pacientes que les genera un placer pedir sustancias a través de las aplicaciones, ¿sí? Desde ahí empieza. Y agarran el celular y ya empieza, no empieza la alteración cuando consumen, sino desde que ya van agarrando, ¿no? Y pues bueno, esto incrementa hospitalizaciones y súper importante, disfunción cognitiva y demencia. La depresión, ¿por qué es importante tratarla? A veces pensamos que la depresión solamente es para sentirnos bien, es igual que un neurólogo.
vamos con un nutrólogo para vernos bien, sentirnos bien. Pero lo importante, ¿no? Con el nutrólogo, pues, prevenir todas las enfermedades, ¿no? La depresión va haciendo lo mismo. Una depresión no tratada tiene un riesgo del 20 a 40% de alteraciones cognitivas. ¿A qué menciona? A demencia. ¿Sí? Como ya hablamos de la cuestión inflamatoria, entonces un paciente que lleva 10, 20 años con depresión crónica, pues hay mucha inflamación, libera el glutamato y el glutamato va alterando pues todo el cerebro, ¿sí? Principalmente las áreas de la memoria. Entonces van llegando pacientes donde pues hace 20 años empezaron con una depresión, nunca lo trataron y ya estamos sospechando en una demencia o a veces le decimos como la pseudodemencia. Todo esto con la reducción de acetilcolina, disminución de serotonina y estados inflamatorios. Entonces es importante con sus pacientes cuando no se quiere tomar antidepresivo explicarles por qué. No es para que te sientas bien, es para prevenir alteraciones cerebrales, ¿sí? Yo a veces les pongo el ejemplo del infarto. Y el infarto tienes que tratarte porque si no se van perdiendo células cardíacas. Igual, en cuestión cerebral, se van perdiendo neuronas. Algunas escalas, desde escala de Hamilton, les recomiendo mucho la PHQ-9. La PHQ-9 en sí son los criterios de TC, ¿sí? Se aplica de 5 a 10 minutos la desventaja del PHQ-9 es que no mete síntomas somáticos. Ya lo que va haciendo la Hamilton, la BEC, ya mete mucho el dolor, porque también el dolor va relacionado con depresión. Ya metiendo recomendaciones, estas recomendaciones del estilo de vida, estas son las guías Kahneman, salió en el 2023, donde ya vemos el nivel de evidencia, la bolita verde, entre todo más verde es nivel 1, ¿no? Entonces, de primera línea, pues ya vimos ejercicio, menciona terapia de luz, no es necesario tomar una terapia de luz, hay que salir. También las redes sociales, pues hace que estemos encerrados, pues salir a que nos dé la luz, ¿sí? También la depresión se ve mucho con deficiencia de vitamina D, incluso en el mexicano hay 60% hay deficiencia de vitamina D. Ya habla de segunda línea, ya algunos tipos de terapia, la terapia cognitivo-conductual enfocada en sueño, incluso hay aplicaciones, ¿sí? Celular, y abajito menciona los probióticos, todavía hay una evidencia suficiente en la cuestión de los probióticos. ¿Por qué? Porque pues está muy complicado sacar una cepa, de hecho cada semana va modificándose nuestra microbiota. En cuestión de terapias, la primera línea de terapia pues es la cognitivo-conductual, la interpersonal, la de activación, y ya segunda, ya ven ahí viene de mindfulness, terapia cognitivo-conductual, e incluso viene la terapia psicodinámica, que tiene enfoque psicoanalítico. Lo menciono porque a mí me gusta mucho. Y bueno, aquí lo importante, pues no, sino que el paciente tenga un acceso a terapia, ¿no? Que tenga un psicólogo ya. Si nos enfocamos en la vida real, a veces yo no he conocido ahorita ninguna persona que esté enfocada en la activación, comportamiento, pero pues, es importante, ¿no? Y esa es la lista de todos los medicamentos, ¿sí? Que menciona desde primera línea, ya los más conocidos, citalopram, fluoxamina, paroxetina. Aquí es muy importante con cada medicamento tiene efectos secundarios y esos hay que aprovecharlos, ¿no? Y fases de mantenimiento. ¿Cuánto dura un tratamiento en cuestión de depresión? Bueno, empezamos a evaluar después de 2 a 3 semanas con la misma dosis. Ya cuando el paciente presenta mejoría, es una fase aguda de 6 a 12 semanas. En la fase continua es de 4 a 9 meses. Ahí se cuenta desde que el paciente se siente bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Con escalas. De hecho, las escalas se usan mucho en investigación para ver el efecto del tratamiento. En la fase de mantenimiento, pues a veces recomiendan que sea 1 año, pero incluso hay pacientes que se les deja de por vida, ¿sí? Esto es muy importante. Hay tratamiento antidepresivo que se deja de por vida. Cuando son más de 3 episodios previos, cuando hay síntomas psicóticos y cuando hay historias de intentos de suicidio. Preferimos dejar al paciente en mantenimiento. Bueno, esto es un poquito de lo mismo. Y pues bueno, ya con esto de las redes sociales y la depresión, pues cambia mucho, ¿no? Una cosa es trabajar en la consulta y otra cosa es lo que el paciente
pues se queda fuera, y también desinformación que hay en las redes sociales. Es muy curioso porque hoy en día pues veo pues, personas que no son profesionales ni de la salud ni de la salud mental, ya etiquetando todos, ¿no? Ya todos son narcisistas, ¿no? Ya todos son depresivos o ansiosos o neurodivergentes o autistas. Bueno, que esperamos, ¿no? No hay que, incluso comentaba con un doctor, pues es muy difícil incluso diagnosticar un paciente con narcisismo, ¿no? Entonces, ya cuando te abren con checklist, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, todo esto nos impulsa, ¿no? A desarrollar intervenciones preventivas, ¿no? Promoción del uso saludable de tecnología. De hecho, yo no he conocido a algo que, algunas bases, incluso políticas, sobre las redes sociales, las recomendaciones, ¿no? Estrategias de uso balanceado, una educación digital y un apoyo psicológico específico. Y conclusiones en este lado, puntos claves, ¿no? Pues sí, es un problema significativo de salud pública y hay una relación súper compleja con la depresión, ¿sí? Estar deprimido y uso las redes sociales o las redes sociales que causan depresión. Salió otro artículo que dice que el uso de las redes sociales nos atrofia el lóbulo frontal, pero a través de los años tenemos atrofia todos, ¿sí? O sea, ponemos como una resonancia ahorita y en 5 años vamos a ver atrofia. ¿Por qué? Por el mismo envejecimiento. Entonces, a la vez es importante ver, pero si hay problemas, o sea, eso sí, no hay que desmentirlo, necesitamos más investigación y importancia de intervenciones tempranas, ¿no? Y pues bueno, nos lleva todo esto a desarrollo de estrategias preventivas, métodos de detección y promoción de uso saludable de las redes sociales. Bueno, les quiero compartir un video, no sé aquí el audio como para que puedan escuchar, no sé si se escuchará. A ver si quiere ponerlo. ¿Sí escuchan? Iniciar el día con la alarma. ¿Sí escuchan? A ver, y no se escucharán ellos. Pero en el Zoom no se escucha. Sí, se escucha. Sí. Ah, no, pero no sé si podrán escuchar o cómo lo hacen. Pues fíjate el micrófono. ¿Sí? ¿Dónde está la ¿Dónde bocina? lo? ¿Pero dónde está la bocina aquí? Ay. Iniciar el día con la alarma. Quedarse dormido escuchando la calma. Rutas que buscar en la aplicación. Pláticas de grupos en WhatsApp. Difusores, defensores, influyentes, creadores. Lo que debes hacer para que tu vida se prolongue. Titulares en BuzzFeed, cambios climáticos, buscar respuestas en Google, observando bailarines en TikTok, gas lacrimógeno aplacando multitudes, comida orgánica empaquetada, la gran mancha de basura en el Pacífico, el reto de los 10 años, 2 pasos esenciales para lograr balance en la vida. Sneakers de $30,000, maestros robóticos, el vestido de maternidad de Kim Kardashian, 3 hábitos para garantizar el éxito. Generación X, generación Y, generación Z, generación alfa, 4G, 5G, 6G, AI, BL, 360, farmacias de autoservicio, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para contrarrestar las pastillas que acabas de tomar, entregas en el mismo día, mensajes en los anuncios, lucir tu riqueza, posar para tu foto. 4 cosas importantes para estar más saludable. Izquierda, la derecha, osos polares sobre el hielo derritiéndose. Alexa, ¿cuál es el sentido de la vida? Fibra óptica, carros sin conductor, agujeros en el ozono, poblando Marte, subiendo fotos de tu mejor día en Insta, Twitter, Snapchat, Meta, 5 trucos para mejorar tu vida, imagen falsa, noticias falsas, los días más grises, cancelado, culpable hasta que se pruebe, Netflix, Prime, YouTube TV, HBO, Crunchyroll, video de un atardecer. Pánico del viernes negro, basura espacial alrededor del planeta, alza de precio, hospitales en crisis. 6 consejos para tomar mejores decisiones. 7 formas para garantizar el descanso. Un incremento de desesperación.
8 métodos que te ayuden a preocuparte menos. ¿Dónde quedo en todo esto? 9 secretos para reducir el estrés, el músculo de miseria de la maleza moderna. 10 consejos para tener el mejor año, para aumentar la felicidad, para hallar lo que buscas, tratando de hallar mi paz, tratando de reencontrarme, tratando de ser alguien más, haciendo lo que el mundo espera de mí. Soy aceptado, soy seguido, soy difundido, soy tendencia, vida sin fin en este reino de abundancia. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Bueno, el problema, pues, este es mi comentario final, ¿no? No es cuánto tiempo pasamos en las redes, sino cuánto tiempo dejamos de pasar con nosotros mismos. Y yo creo que siempre cuando llega algo nuevo, ¿no? Lo vemos como una amenaza, ¿no? Cuando salió, no sé, el primer celular o la primera computadora, ¿no? Y pues todo va evolucionando. O sea, a pesar de que haya alteraciones en la salud mental, también pues hay algunos beneficios, ¿no? Hay que usar las redes sociales o usarlos, que no nos usen y tratar esto, ¿no? De que haya tiempo de calidad con nosotros. Y de tiempo de calidad con los demás, pero a veces como le voy a dar tiempo a los demás, no tengo tiempo para mí mismo. Entonces, pues ahí está el problema. ¿Sí? Bueno, la bibliografía que usé. Y pues bueno, igual, si tienen alguna duda, bueno, yo en mis redes sociales tengo un podcast donde igual pues, estoy difundiendo contenido de cuestión de salud mental y mi correo igual, si alguna cuestión paciente o alguna consulta, pues ahí está, mi teléfono. Y pues sería todo. Sí. ¿Y en dónde tiene su podcast? En Spotify, o sea, está en Spotify, en Apple Podcasts, que son principalmente, y no sé, en otras, Google Podcasts también. Y ya. Se llama Salud Mental Sin Filtros, el loguito que incluso ahí viene, ese es. Después esperan ver nuevos episodios. Muchas gracias. Sí. Me llamó la atención que ahora todo el mundo tiene TDA. ¿Qué tan cierto será? Que a lo mejor no se detectó cuando eran muy chavitos. Porque, por ejemplo, en la Facultad de Medicina les hicieron un test y todo eso y resultaron muchos niños con TDA, pero ¿será cierto? Muchas gracias. Y pues es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque el TDA es algo nuevo, ¿no? A partir de 1990, 91, ya se empezó como que a difundir, a cambiando poco a poco. Y hoy en día, pues, sí hay como aumento de diagnóstico por algunos síntomas. Está el DSM-5. Podemos decir que yo me eduqué con el DSM-5. Sin embargo, hay otros espectros para evaluar. Sí, también no hay una escala que evalúe. Hay, bueno, especialistas que se enfocan en TDA, sin embargo, es un espectro, ¿no? Incluso ustedes mencionando, ya se menciona que es un trastorno de neurodesarrollo, ¿sí? Se mencionan otras teorías también en el proceso del trauma. El TDA tiene un proceso que se le llama igual la disociación. La disociación es cuando alguien está hablando y está señalando. Y se parece mucho a la cuestión de disociación del estrés postraumático. Y entonces ya no sabemos si es causa de trauma, incluso hay artículos que mencionan que el embarazo ya
con infecciones, con las emociones que está viviendo la madre, ya desde el embarazo, ya hay inflamación, si la madre está deprimida, pues ya va a haber una alteración. O quizás no. Sin embargo, sí es importante tener mucho cuidado en cuestión del TDA. Antes de iniciar algún fármaco, a veces se recomienda mucho conductor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, se lo comento yo vi un diagnóstico desde pequeño de TDA y pues, vale la redundancia, mis papás pues, no nunca quisieron y yo recibí aquí también farmacológico, ¿no? Hasta hace 2 años, ¿no? Yo entraba en psiquiatría, donde se presentan síntomas que no son del TDA que viven en las vidas, o sea, son otros, incluso cambios de comportamiento, roles. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado antes de dar algún tratamiento, ¿no? Acuérdate de los especialistas, los psiquiatras infantiles y, o los psiquiatras, y ya empiezan a evaluar más profundamente algunos síntomas. Las redes sociales también se nos ha dicho, nos ocasiona TDA, igual en el adulto, y hay artículos donde se mencionan, pues, toda esta cuestión de videos cortos, ¿no? De 3 segundos. La atención ya se nos fue. Y empezamos a creer que tenemos demencia. ¿Sí? Llega el paciente, no, pero es que se me olvidan las cosas, ya me estoy demenciando, ¿no? La atención está alterada. ¿Sí? Y la atención puede estar alterada por ansiedad, por depresión o por TDA. Entonces, ay, a mí me gustaría dar una respuesta así concreta, pero no lo hay. ¿Sí? Sino es englobo. En casos, sí han llegado pacientes que tienen tratamiento y no es TDA, puede ser personalidad, esa es la otra, ¿sí? O sea, que, bueno, ya tiene tratamiento, ya tiene esto, pero sigue siendo bien impulsivo. Bueno, esto ya nos enterará, vamos a hablar de personalidad. Y ya, como dicen, para la personalidad no hay chocho, ¿sí? Sino ya es la cuestión de la psicoterapia. Pues es importante tener una lugar cuando ustedes llegan a alguna duda, o así, luego al psiquiatra, ¿no? O me lo pueden mandar. Pero sí, es algo muy interesante y hay incluso especialidades más. Yo pensaba igual, TDA, DCM, pero no, es muy profundo. Y pasa incluso consultas, y ya van saliendo la historia del día del paciente, incluso en su vida, ya rasgos ahí de TDA, que pues no desaparecen en el 75% de los pacientes, ¿no? Que cuando son niños, pues el adulto solamente se transforma desde las finanzas, desde la impulsividad, desde la cuestión de la planificación, toda la cuestión, funciones cognitivas, ejecutivas, perdón, se ven alteradas. Entonces, no sé si contesté su pregunta o salieron más dudas. Sí. Antes del 90, porque mucha gente dice, bueno, es que a lo mejor esta persona tuvo TDA, estás hablando de 1990 para acá, pero estamos hablando de los 60, de los 60. Sí. Híjole, y a lo mejor mucha gente pasó con TDA y es Bueno, eso es importante. El TDA es genético. De hecho, tiene más carga genética que a esa edad con la esquizofrenia. O sea, si papás tiene TDA, pues seguro va a tener el TDA en el 50%. Si mamá y papá tienen TDA, pues ya. Ahorita no les he mencionado, no se menciona, o sea, incluso van como que saliendo también de la mano del espectro autista, ¿sí? Empiezan a cambiar todos los nombres y cada psiquiatra empieza como a dar el nombre como tal. También hay una cuestión de problemática porque todo se va refiriendo a través del DCM, ¿sí? Cuando se juntan, aquí hay una pelea muy importante, ¿no? Se las comparto. DCM se utiliza mucho en Estados Unidos, ¿sí? Pues la Asociación Americana. En Europa no usan el DCM, ¿sí? Nosotros como mexicanos tenemos los vecinos y usamos el DCM. Entonces,
podemos decir que hay muchos tipos de psiquiatría, desde la psiquiatría francesa, que ellos siguen más avanzados, de hecho, y Bloch de todos estos cuadros, incluso en Inglaterra, otra psiquiatría, en Estados Unidos, otra psiquiatría, donde pues sí se ha metido mucho esta cuestión de cuestión de los diagnósticos y en la cuestión de la psiquiatría. Pero antes no había como tal una cuestión de diagnóstico y no significa que no lo tenía, ¿sí? Y ahorita, antes pensaban que era de la conducta, ahorita ya es del neurodesarrollo, ¿sí? Hay alteraciones del desarrollo, ¿no? Y esta cuestión genética. Antes pensábamos que era más, pues este niño mal portado, este inquieto, tenido pacientes adultos, ¿no? Pues a mí me decían, pues siéntate y te amarro en una silla para que no se parara. Y así se fue educando, ¿no? Sin embargo, pues hay alteraciones a la larga por esos tipos de conducta, pero en mi opinión, pues el TDA es un nombre que se le da a ciertos comportamientos de algunas alteraciones cognitivas, ¿no? O ejecutivas, que pues ha cambiado el tiempo. Pero así, decirle como tal, no había. ¿No? ¿Existe específicamente algún tipo de contenido que podamos nosotros proponer que no, o que lo evite el paciente que tiene depresión? ¿Podamos hacer esa recomendación? ¿En qué sentido? O sea, contenido a qué es De redes sociales. Ok, ok. A la vez, sí es un poquito ahí complicado esto, porque, por ejemplo, en la cuestión terapéutica, incluso hay ya cuestión de la realidad virtual, cuestión de inteligencia artificial, pues se usan mucho pues, algunos tipos de programas. Salió hace poquito una serie, no me acuerdo, en Netflix, eran 13 razones para morir, o algo así, que hasta cancelaron. Un fenómeno de que pues era una serie sobre suicidio, una chava se suicidó y dejaba varios videos y nos culpaba a todos, a varias personas que fueron responsables de su suicidio. Y a partir de esa serie empezaron varios a aumentar el riesgo de suicidio. Lo que parece que son efectos, se me fue el nombre, en 1950 es una novela igual parecida, ¿no? Cuestión de suicidio, la gente la leía y empezó a aumentar el índice de suicidio, ¿no? Sí es muy importante tener el contenido que consuman, porque pues son personas vulnerables, ¿no? Una persona con depresión pues una persona vulnerable y puede ser de una manera positiva el uso de redes sociales. Sin embargo, pues hoy en día pues, es un océano, como comenzaba diciendo, el inconsciente digital. Y es un inconsciente totalmente ahí en las redes sociales, pero de preferencia pues que sean pues enfocadas en cosas pues que exacerben sus síntomas, ¿no? Incluso oye, pues voy a ver hay personas que les sirven ver algo triste para ver cómo la otra persona salió adelante de la situación, puede servir, pero sin embargo, pues puede incluso pues, darle motivos, ¿no? Entonces yo creo que yo a mis pacientes, pues sí les recomiendo, oye, pues ¿qué ves de redes sociales? No, pues sigo a este cuate, a este, no veas esto, y pues enfócate en actividades donde te ayuda a socializar. O sea, estar con tus amigos, tratar que se desconecte un poquito de ese mundo. Y más, hoy en día hay muchos grupos en Facebook, donde lamentablemente pues transmiten algunos actos relacionados de salud mental que pues están muy caóticos. Entonces sí, tener cuidado con las redes sociales. En la nueva clasificación de depresión que habla acerca del trastorno disfórico premenstrual. Y es algo que, bueno, como mujer y como pacientes que, como ya había comentado usted, la mayoría de las mujeres son las que asisten más a consulta. ¿Podrían dar un poquito más en ese tema y cómo tratarlo en el caso de que nosotros lo identifiquemos?
Gracias. Bueno, cuando hablamos así de la depresión y los tipos de depresiones que hay, también debemos enfocarnos en otros tipos de depresiones. Como cuando decimos cáncer, cáncer es decir, pues, cáncer en general, pues ¿qué tipo de cáncer, no? En depresión va a ser lo mismo. Ahorita ha cambiado mucho esto, pues ¿qué tipo de depresión tienes? ¿Sí? Como hablamos, una depresión inflamatoria, ¿sí? Y todo puede estar junto, ¿no? Una depresión que se ha visto en mujeres en cuestión de menopausia, empiezan con síntomas depresivos, no significa que tengan un trastorno depresivo, sino son síntomas depresivos por toda esta cuestión hormonal, ¿sí? Hay mujeres que son más susceptibles en la cuestión hormonal, incluso se ha visto en la psiquiatría perinatal, que aquellas mujeres que son más sensibles en sus periodos en cuestión de emociones o episodios depresivos, pues pueden tener un poco más de riesgo de presentar alguna alteración durante el embarazo. El embarazo, las hormonas están dando que dar y eso pues altera todo el cerebro, no esta fase de la mastrescencia. Sin embargo, esto es importante, ¿no? La disfunción, obvio, o sea, la hormona, se ve con el paciente que cuando le dejamos prednisona, ¿no? Tenemos mucho cuidado y tienen cambios incluso en el comportamiento. Pues más en esta cuestión hormonal. La mujer puede tener cambios de humor, sí, pueden tener cuestión de irritabilidad, pero siempre y cuando hay una disfunción. Ya cuando empezamos a disfuncionar, ya es cuando empezamos a hablar algo psiquiátrico, porque si no, vamos a empezar a cicatrizar todo. ¿Sí? No tengo síntoma premenstrual, no tengo, va pasando lo mismo con el TDA, no, es porque de las llaves, tengo TDA, ¿sí? O estoy triste, estoy deprimido, soy bipolar, no, hay que tener cuidado con esto, con la cicatrización, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a disfuncionar, pues ya empezar a cuestión de ayuda. Tratamientos, pues básicamente de lo mismo, hay pacientes, bueno, están las guías, y las guías pues mencionan algo, ¿no? Mencionan los antidepresivos, también junto con el ginecólogo, pues te ayuda en cuestión de pacientes, en cuestión de anticonceptivos, les llega a ayudar. ¿Por qué? Porque se enfoca en la cuestión hormonal, ¿sí? La depresión, perdón, el antidepresivo ya vimos que se enfoca en inflamación, pero no se mete en la cuestión hormonal. Entonces sí es un tratamiento multidisciplinario. Ya si notan cambios, incluso alteraciones, pues siempre debe estar disfunción. Escuchando una sesión que se me había olvidado. Sesión que se me había olvidado. ¿Alguna otra pregunta? Lávate las manos, agarras una piedra con caca. Bueno, a nombre del Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar, le damos las gracias al doctor Vidales por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Y pues más gusto que sea sobrino de mi maestra. Doctora Vidales, la queremos mucho. Se queda por ahí. Bueno, muchos conocieron a la doctora Vidales.